Bueno, momentos de máxima tensión se vivieron ayer en la frontera peruana. Danilo Villegas nos tiene más detalles. Danilo, ¿qué fue lo que ocurrió acá? Precisamente estaban en Tacna. ¿Cómo está Florencia, Karim? Muy buenos días. Claro, lo que pasó ayer fue afuera de todo pronóstico, fue realmente sorpresivo y fue muy tenso. Voy recapitulando la historia. La historia tiene su génesis en este mismo lugar. Este es un lugar que usted ha visto. Davidcito, por favor, acompáñeme. Este es un lugar que usted ha visto todos los días. Este era el lugar que estaba absolutamente lleno de población migrante, que estaba absolutamente lleno de personas. 20, 30 personas acá esperando cruzar al lado peruano. Como pueden ver, no hay absolutamente nadie hoy día. Fue acá donde cerca de las 3 de la tarde se organizaron, decidieron decir, hay 2 policías peruanos solamente. Este puede ser nuestro último intento. Hay personas que llevaban 5 días, 6 días acá intentando cruzar al lado peruano y fue ahí cuando todos organizados comenzaron a caminar. Y a caminar en este sentido, pasada la línea que dice bienvenido al Perú, que ya llega a ser territorio peruano. En ese momento había solamente 2 policías peruanos. Militares no había presencia militar, no había tampoco fuerzas especiales que aparecieron más tarde, solamente 2 policías peruanos. Fue la instancia precisa, cerca de las 3 de la tarde. Las cámaras de televisión se habían ido cuando decidieron comenzar a caminar por este mismo sector y intentar llegar al complejo Santa Rosa. Es ahí en donde uno se puede preguntar, ¿qué buscaban? No se daban cuenta que más al interior se iban a encontrar con policía, con seguridad. En ese momento nadie lo pensó, dicen algunos migrantes, y finalmente solamente caminaron. Momentos de tensión en donde los intentaban detener, en donde intentaban justamente que no continúen su marcha, pero con maletas sobre los hombros, con maletas en la espalda, con niños también a los lados. Comenzaron a caminar estas cerca entre 30, eran 30, 40 personas. La verdad es que yo te diría que eran cerca de 30 las personas que intentaron ingresar al complejo Santa Rosa. Cruzaron territorio nacional, llegaron a territorio peruano. Y es ahí en donde finalmente la policía peruana los ingresa al interior del complejo Santa Rosa y comienza finalmente a entregarle un ultimátum. Dice que se sacó un megáfono y que en ese momento les dijo, o se van por las buenas o se van por las malas. ¿Cómo terminó toda esta historia? Por un lado se denuncian agresiones por parte de la policía peruana hacia los migrantes y la historia termina en que todas las personas que estuvieron durante 5 o 6 días acá en territorio nacional esperando cruzar el territorio peruano se comenzaron a devolver. Las caminatas fueron con sus maletas, fueron con sus bolsos, con sus familias, hasta llegar al punto donde está la carpa militar chilena y ahí buscar un vehículo que los pudiese devolver hacia Arica. Más tarde conversaremos qué pasó durante la tarde, que fuimos testigos ahí junto a David Araya de lo que estaba pasando en ese momento y qué pasó más tarde, porque pudimos encontrar a los mismos migrantes que estaban acá cerca de las 8 de la noche en el terminal de Arica, pero ya vamos a hablar de ese tema. Lo que pasó ayer impresionó a todos, sorprendió a todos. Hubo un estudio también de lo que pasaba acá. Para que ustedes se vayan imaginando, normalmente los equipos de prensa de este sector fronterizo están llegando como nosotros, tipo 7 de la mañana. Luego mantenemos durante toda la mañana, vienen los noticieros y a eso de las 2, 2:30 de la tarde, todos los equipos de prensa se retiran del lugar para volver un poco más tarde. Ellos ya analizaron ese movimiento. No había ninguna cámara de televisión presente. Sí habían del lado peruano, claro. Del otro sector había algunos medios peruanos que logran registrar estos videos que nosotros estamos viendo. También estaba Roberto Sá, que por casualidad, fíjate, estaba acá en el complejo Santa Rosa, iba a Perú y se encontró con toda esta situación que estaba pasando en ese instante. Pero ellos, al analizar, al ver que no habían cámaras de televisión, que habían solamente 2 policías, comentaron, me lo dijeron a mí, me lo dijeron en off, ahí cuando iban caminando de vuelta. Era ahora o nunca. Llevábamos 5 días, eran 6 días, era nuestra última oportunidad de cruzar. No nos dimos cuenta que luego iba a aparecer más seguridad, que nos podrían golpear. Pensamos solamente que era la última opción de ingresar a territorio peruano. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que estamos viendo en imágenes, denuncian agresiones, la policía tuvo que actuar y finalmente fueron expulsados de este sector. Vamos a escuchar declaraciones con parte también, por supuesto, de lo que sucedió durante la tarde de ayer acá en la frontera Chile-Perú. Tuvimos mucho problema con los policías peruanos.
Quisimos pasar y nos negaron la entrada, violaron nuestros derechos, nos golpearon. Hubo muchas personas, mujeres golpeadas, y nos sacaron como perros de donde estábamos. Mira, vamos a ir reconstruyendo esta historia. Ayer Roberto Sá iba rumbo a Tacna, justamente estaba al interior del complejo Santa Rosa. Si usted nos ha visto los otros días, si usted nos vio el fin de semana, si no se lo cuento ahora, le decíamos que en el complejo Santa Rosa había una gran cantidad de gente, que por eso se hacía muy difícil salir rápido, porque se habían intensificado también las fiscalizaciones. Bueno, Roberto estaba al interior y es ahí cuando nosotros comenzamos a hablar en la tarde. Teníamos asignadas nuestras misiones y yo le digo, Roberto, me dijeron que los migrantes trataron de pasar, que estarían al interior del sector, y Roberto me dice, acá están. Estaba acá, a punto yo de cruzar y me los encuentro a ellos. Me manda una fotografía, me manda un video de la situación que estaba pasando, y eso es lo que comienza a registrar también Nicolás Lira junto a Roberto Sá desde el lado peruano, es decir, desde el interior del complejo Santa Rosa. Comienzan, ya estaba el lado peruano, estaba haciendo los trámites, se comienza a acercar hacia ese sector. Él puede perfectamente, ya con la autorización, caminar por el lado peruano, y es ahí en donde comienza a registrar también estas imágenes que nosotros estamos viendo. La televisión peruana era la que estaba principalmente, o algunos medios digitales peruanos eran los que estaban acá. Era un momento de muy baja tensión mediática. Era un momento en donde se había decidido por muchos ya ir a almorzar, tal vez, ir a descansar, ir a recargar los equipos, porque había que volver más tarde. Claro. Fue por eso es un estudio finalmente del momento en cuando iban a actuar los migrantes. Dicen algunos, nadie fue el que lo organizó, fue una decisión conjunta y finalmente decidimos caminar. Conversamos con un periodista que nos da cuenta justamente de lo que pasó ayer, que fue testigo y que incluso registró estos momentos. Escuchemos eso, mira. Bueno, lo que yo te podría indicar es que nosotros estábamos a un costado de la vía ahí en el lado territorio peruano, nos corresponde siempre para informar los reporteando, ¿no? Y súbitamente vimos que los migrantes se fueron a conversar con carabineros, rodearon una camioneta de carabineros y se pusieron todos al medio. De repente, ¡bum!, vienen hacia territorio peruano. Y solamente habían en este lado dos policías, una mujer y varón. Entonces, a ver, solamente parece que han visto que son dos policías y han ingresado hacia el complejo Santa Rosa. Agarraron desprevenidos a la policía. Habían alrededor de 5 efectivos policiales que trataron de decirle que no pasen, pero ellos a empujones ingresaron. Habrán recorrido un aproximado de 200 metros. Y es ahí cuando ya la policía se hizo presente y al final pudo detenerlos. Es ahí cuando después llega la policía antimotines, alrededor de 20 efectivos policiales con sus escudos, y pudieron pues retenerlos. Sin embargo, ante este hecho pues todavía hay este clima de incertidumbre. Ahora, Danilo, estábamos conversando acá con Karim en el estudio que no nos queda claro hacia dónde van estos migrantes. Ellos han dicho si son venezolanos, quieren regresar a su país, son peruanos, o cuál es la ruta que quieren seguir y cuál es la respuesta también que han recibido por parte del ejército peruano. Nosotros sabemos que está rigiendo un estado de excepción en la frontera sur peruana, en la norte de nuestro país. Obviamente están desplegados el ejército por parte de Perú, pero finalmente, ¿cuál es el argumento que les entregan? Es decir, ¿está completamente cerrada o pueden, por ejemplo, solicitar un permiso, solicitar una especie como de visa para poder ingresar de manera transitoria a Perú? Mira, a eso están apelando, a que se les pueda entregar y otorgar justamente este permiso que pudiese de cierta manera acreditar, digamos, un documento ellos piden para decir queremos solamente pasar por Perú como un lugar de paso. Nuestra intención es hacer Perú, Ecuador, Colombia y llegar a Venezuela. Acá habían venezolanos, ecuatorianos y colombianos. No solamente habían venezolanos. Las caras que vimos acá, que luego vimos en los videos, son los rostros que yo estuve viendo de algunos desde el jueves, desde el viernes. Doy fe que estuvieron acá durante todos esos días porque me repetía los mismos rostros que estaban en este lugar. Ahora, muchos de ellos lo que quieren hacer es llegar a Venezuela. Hemos
hemos contado en otros despachos, la gran mayoría insiste en que ya pasó su época en Chile, que ya eran muy caros los arriendos, que finalmente no era lo que esperaban, que las oportunidades de trabajo no aparecieron como ellos creían y que decidieron ir a ver a sus hijos y volverse a su país. Hay otros que nos han dicho que se van por las fiestas, que incluso la idea es ir a las fiestas y retornar a Chile. Y también hay quienes se comenzaron a movilizar porque sabían de la presencia militar que iba a haber y sabían que quizás la última oportunidad, Karim Florencia, iba a ser antes que los militares se instalen. Ahora, ¿qué pasó finalmente con todas estas personas, Danilo? Ellos, si no pueden entrar a Perú, tienen que regresar a Chile, porque, a ver, lo que se anuncia desde el gobierno peruano es una militarización en la frontera, y lo que estamos viendo son un par de policías tratando de controlar a 40 personas a empujones. Entonces también es bien distinto lo que uno revisa de lo que dicen los medios peruanos que está haciendo su país con lo que estamos viendo en estas imágenes, ¿no? O sea, ahí, ¿qué ocurrió finalmente con este grupo? ¿Lograron cruzar? O como tú nos decías que los vienes viendo hace bastantes días, los vas a ver hoy regresando para intentar ingresar a Perú nuevamente. ¿Qué pasó con ellos finalmente? Sí. Te lo contesto inmediatamente. Hay un dato que quiero entregar, Karim, en base también a lo que me estás mencionando tú. Ayer no había ninguna presencia militar a las 3 de la tarde. De hecho, habían estos dos policías que estaban solos, que fue el momento que aprovecharon para poder cruzar. Hemos visto a los militares cerca de las 10 de la mañana chilena, 8 de la mañana peruana, instalarse en este sector, luego hacer un cambio de guardia. En la noche no están. ¿Qué dice toda la gente? En la noche es el problema. Porque en la noche de acá al menos no están. Más poroso. Pueden estar en otro sector, pero visible para nosotros no han estado. Ayer a las 3 de la tarde no estaban. Entonces también se ha hecho hincapié en la presencia militar, pero tampoco ha sido tan presente como tú ves en el lado chileno, que hay una carpa 24 horas con dos sectores con militares. Eso lo quiero poner sobre la mesa. ¿Qué pasó con ellos? Ayer comenzaron a devolverse por este bypass, por esta oreja que se denomina, que es al sector bordeando el sector del complejo fronterizo Chacayuta. Se comenzaron a devolver absolutamente todos. O sea, la imagen que hay acá, yo no la había visto desde que llegamos acá la noche, madrugada del jueves, miércoles por la noche. Nunca había visto esto tan limpio, absolutamente vacío. Ayer personal de la MUNI de Arica estaba limpiando esto. Acá está absolutamente, no queda un rastro de que hubo personas, que hubo hasta 100 personas durante los últimos días. Ellos se comenzaron a devolver y se iban a Arica. Muchos de ellos se iban al terminal con esa intención. Conversé con algunos, de hecho, por ahí entrevisté a uno, quizás en el Mucho Gusto vamos a revisar esos videos, en el terminal de Arica, y nos decían, a ver, nos vamos al terminal a buscar qué hacer. Algunos decían, yo me vuelvo a Santiago, yo me tengo que ir a Rancagua, yo partí en Talca, voy a volver con mi marido a Talca. Una persona dijo, yo me voy a Iquique ahora, porque de Iquique salen los buses que me dejan cerca de la frontera con Bolivia. Y voy a tratar de pasar por Bolivia, porque ya definitivamente por Perú no se podía. Le preguntaba incluso qué pasaba en la noche, porque acá se ha denunciado que por qué hay tanta gente esperando, porque de pronto había un efecto mágico en donde desaparecían los migrantes. ¿Qué me respondieron? Se los voy a contar a la vuelta de revisar estas declaraciones del presidente del Perú. Mira. Había una respuesta inmediata también de las fuerzas del orden que están desplegadas en la zona, y estoy esperando el reporte respecto a las medidas correctivas que se han aplicado ahí. Lo cual no quiere decir, hay una lectura también de ello, más allá del error del momento, es que en ello también gira un poco la teoría de las ventanas rotas. Tú permites un segundo, permites que ese espacio público en general sea tomado por el desorden, por la irregularidad, la ilegalidad, y automáticamente te genera un delito, y ese delito te trae otro delito. Bueno, ahí el presidente peruano reconocía cierto error de que no estaban tantos militares a esa hora, pero nosotros, Danilo, lo hemos conversado también incluso con el propio gobernador de Arica, que él contaba que a cierta hora muchos migrantes pasan, o es decir, salen del paso fronterizo de Chacayuta, quedan como en este territorio de nadie antes de llegar al paso fronterizo de Santa Rosa, se quedan ahí un par de horas y cuando llega la noche desaparecen, es decir, tampoco ingresan obviamente por el paso de Santa Rosa. Esa es la porosidad de la frontera de la que siempre se ha denunciado, ¿no? Entonces, más allá de que el presidente peruano diga, no, pusimos 5 militares y no 20, algo pasa.
Sí, nosotros el día jueves de la noche, que fue antes de todo lo que ocurre el viernes, ¿se acuerdan ustedes? Movilizaciones, bloqueos y todo lo que trajo consigo el día viernes. El jueves en la noche no había presencia de carabineros. Esto estaba absolutamente oscuro, porque acá pasa la particularidad que todos estos focos del lado peruano están todos prendidos en la noche, y los del lado chileno hemos sido testigos que están todos apagados. Eso también lo podemos decir porque llevamos 5 o 6 noches viniendo todos los días. ¿Qué pasó ahí? En ese momento nosotros registramos a distancia, porque cuando vinimos, como te digo, no había presencia policial, fue muy incómoda la presencia de la cámara, registrábamos cómo algunas personas comenzaban a pasar por el lado doblando hacia la derecha. Ayer yo les pregunté a muchos de ellos en el terminal, ya conociéndonos 5 días, finalmente ya se iban, estaban en el terminal, les pregunté qué pasaba en la noche, cuando ya no habían equipos de televisión, cuando ya no había nadie grabando. Les preguntaba si no existía la opción, la instancia en que alguien les ofreciera dinero para cruzarlos. Y decían, sí, llegaban los coyotes, pero nos pedían, por ejemplo, 120.000 pesos por persona para poder cruzar. Y los que estamos acá no teníamos 120.000 pesos para poder cruzar. Y si gastaba los 120.000 pesos, me quedaba sin dinero para seguir cruzando después hacia Ecuador, hacia Colombia, ¿Danilo? que era finalmente mi destino es Bolivia. Perdón, Venezuela, digo. Entonces, había opción, Karim, de pasar, pero de igual manera los montos están siendo muy altos, que lo que le están cobrando. Quería preguntarte, Danilo, tú que has estado ahí varios días, esta crisis migratoria en esta oportunidad se ha comparado con lo que ocurrió el 2023, ¿no? ¿A qué se debe? ¿A qué se lo atribuyes tú? Nos comentabas en algún minuto que podría ser la cercanía con fin de año. Esto ha tenido también repercusiones en la contienda presidencial, donde el candidato Kast dice que tiene que ver un poco con el ultimátum que él dio. Por su parte, Janet Jara dice que estos son flujos habituales, que prácticamente esto es la misma cantidad de gente que cruza todos los días. ¿Cómo lo has visto tú en terreno? ¿Existe esa crisis humanitaria? ¿Existe esa crisis migratoria? ¿Y a qué se debe en esta oportunidad? Sí, yo he conversado con mis compañeros que ahora trabajan en otro canal, pero que en su momento trabajaban para Mega y que estuvieron cubriendo el 2023 justamente este sector. Me dicen que no es comparable, en lo absoluto, que en ese momento habían 3, 4 filas de personas tratando de pasar una cantidad enorme. Lo que sí yo te puedo decir es que el jueves y el viernes esto se descontroló. Se descontroló porque había mucha gente acá. Y lo más llamativo fue que del jueves para el viernes todos se quedaron. E incluso tuvieron estas reacciones que generaron finalmente que el gobierno peruano tomara medidas, que fue cuando se bloquearon las pistas, también por el lado peruano hacia Chile, y que eso fue lo que gatilló que el presidente diga, reúno a mis ministros, se firma un decreto y a las 12 de la noche, estado de emergencia, militares a la frontera. Fue por lo que pasó acá. Entonces eso yo te podría decir que no es tanto como hace 2 años, pero sí en su momento hubo. Luego lo que vimos sábado, domingo y lunes, creo yo que es la misma cantidad por lo que nos ha comentado de lo que se ve habitualmente. Ayer hubo un comité binacional, se realizó de forma telemática entre Cancillerías chilena y peruana. Se tomaron algunas determinaciones, era una reunión bastante esperada también. Escuchemos declaraciones por parte de las autoridades. En primer lugar, se va a evaluar la posibilidad de algunos patrullajes conjuntos en la frontera. Resolvimos establecer metodologías de verificación migratoria y para abordar casos de personas de situación migratoria irregular. Se acordó también garantizar la apertura y operación de los pasos fronterizos y los servicios migratorios en general. Para ello, vamos a realizar una reunión conjunta en materia consular y migratoria a nivel técnico en la ciudad de Tacna. Se concluyó esta reunión del Comité Binacional con Perú porque el tema de la frontera al menos siempre involucran a 2 estados, 2 países. No se puede resolver de manera unilateral. De hecho, las decisiones que se adoptan siempre de manera unilateral terminan agravando los problemas migratorios, ¿no? Ya vemos lo que está pasando en otras regiones del mundo. A veces el endurecimiento o medidas unilaterales de países respecto a otros lo que hacen en vez de ordenar la situación generan más caos y más problemas migratorios.
Continúan las reuniones, Florencia, Karim, continúa también el desarrollo de esto que está ocurriendo acá en la frontera y por supuesto con estas imágenes de esto que nos sorprendió a todos ayer y que terminó de muy mala manera con todos los migrantes que estaban acá, ya quizás en otras ciudades de Chile y con esto por primera vez absolutamente vacío de los últimos 6 días al menos. Bien, ahí está entonces Danilo Villegas desde la frontera, en el límite fronterizo con el Perú, donde se ha generado toda esta problemática en los próximos días. Muchas gracias, Danilo, por todos los detalles.